Que la paz, la gracia, el amor y el poder de Jehová nuestro Dios en Cristo Jesús les alcance en este día. Estamos al final de este año 2024. Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo y le damos gracias a Dios por este año que hemos podido estar compartiendo aquí en este canal. Tanta palabra, testimonio, experiencias, mensajes en vivo. Gracias a todos los que se han incorporado a la familia este año. Muchísimas gracias. No saben cuánto anima este apoyo que usted ha dado en el canal. Todos los que se han suscrito a esta nueva familia, excelente. Dios me los bendiga por ese apoyo que dan. Para el próximo año queremos seguir creciendo en esta familia. Por eso no dejaré de pedirles que compartan con los demás la bendición que estamos recibiendo acá. No sé si este sea el último estudio que grabe en este año. Tengo unos días libres y está la posibilidad de que pueda compartirles más estudios bíblicos acá. Pero si no, les deseo desde ya un bendecido, próspero, excelente 2025, donde puedas ver a Dios en tu vida orando, transformando, respondiendo oraciones, descubriendo el propósito para el cual te salvó, para el cual te equipó con su Espíritu Santo y con su palabra para que salgamos a ser discípulos. Este estudio que les comparto hoy le he puesto por nombre Lo que sale de mi boca, y quisiera que este principio se haga cada vez más presente en nuestras vidas y así podamos ser de edificación a aquellos que no se escuchan. Vamos a adentrarnos en esta materia que te aseguro desde ya que lo vas a disfrutar. Vamos a comenzar con esta lectura que está en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículos 20 y 21. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es interesante ver qué significa esta frase que está aquí traducida a la Nueva Versión Internacional de manera bien dinámica a un castellano actual. Pero vamos a revisar un poco acá la Reina Valera actualizada, que tiene aquí el manuscrito del texto masorético debajo, y dice: del fruto de la boca del hombre se saciará su estómago. La palabra acá, estómago, vea que significa vientre, pero también es una implicación idiomática para el interior de una persona, su mayor intimidad. Él se satisfará con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto, el fruto de la lengua. Nuestra clásica Reina Valera del 60, el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios, casi lo mismo. La Biblia de las Américas: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre y con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Vea que el uso acá, la comparación acá, es que de la misma manera que el alimento que entra por la boca es lo que alimenta nuestro vientre. La comparación del principio es que asimismo que el producto de los labios, de lo que uno habla, de eso se saciará el corazón del hombre. Aquí es donde está establecida la conexión. Cuenta que estos son escritos de sabiduría y tienen bastante simbolismo. Acá la diosa habla hoy, cada uno, un poquito más adelante, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Aquí ellos ponen, por ejemplo, dependen de. En castellano para nosotros esa frase significa otra cosa, como si la vida y la muerte depende de lo que yo diga o lo que no diga. Sabemos que ese no es el concepto, pero es la idea detrás, que dependiendo de lo que uno habla, y vamos a ver por qué. Dependiendo de lo que uno habla, pues así será el resultado en la vida, lo que uno cosecha. Acá esta traducción de la Peshitta aramea dice: de los frutos de la boca del hombre se saciará su vientre y lo llenará el producto de sus labios. Aquí establece la comparación nuevamente. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a ver qué dice esta nota acá. Por ejemplo, vea que el Señor Jesús usa este mismo principio aquí en Mateo 12:37, cuando él dijo: por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. O en Romanos 10:10, Pablo usa el mismo principio hablando de la declaración de salvación, diciendo: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y ya solamente leyendo estos versículos vemos que hay una conexión entre el corazón y lo que hablamos, las palabras, la lengua acá. Vamos a ver después qué es lo que significa y por qué se llama lengua. Pues con este pasaje principal comenzamos y vamos a ver qué podemos aprender acá hoy. Quiero comenzar primero
mostrando que estamos regidos por leyes. ¿A qué me refiero? Todo el universo está regido por leyes. Las leyes son reglas y normas constantes e invariables de las cosas nacidas de la causa primera o de las cualidades y condiciones de estas. Ese es el concepto que uno encuentra en Real Academia Española. En palabras más sencillas, una ley es algo que bajo determinadas condiciones siempre sucederá. Las leyes universales son válidas cualquiera que sea la naturaleza de los cuerpos a los que se aplica. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Debido a la fuerza, es decir, la fuerza gravitatoria o la fuerza de la gravedad que opera, afectará a cualquier cuerpo u objeto que entre las circunstancias establecidas para la operación de ésta se encuentren. Es decir, si sacamos un bolígrafo por la ventana de un quinto piso y lo soltamos, pues de seguro que caerá. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad lo atrae hacia el centro. Y les confieso que tuve que estar leyendo nuevamente estos conceptos de la ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad y la fórmula y etcétera, etcétera. Pero trato de simplificarlo acá. ¿Por qué caerá el bolígrafo? Por la ley de la gravedad que opera, la fuerza de la gravedad, pues atrae. Lo mismo sucederá a una persona. Si sale al balcón del quinto piso y va más allá del balcón, pues se va a caer. Y se caerá, tenga o no conocimiento de la ley. Da igual si sabe de la fuerza de gravedad, si conoce la fórmula. Da igual si la conoce o no. Si sale, la ley operará en su vida. Así que el desconocimiento de esta ley no lo liberará de los resultados que siempre suceden. Ahora, si ese mismo hombre sale por el balcón y salta, pero hay un trampolín en el piso de abajo, pues no llegará hasta la planta baja. ¿Por qué? Porque otra ley se interpuso y le hizo resistencia y etcétera, etcétera. Así que todo funciona por leyes. Las leyes, como esta que le puse de ejemplo, rigen el funcionamiento del mundo natural o físico que alcanzamos a ver. La misma ley opera en Alemania, en Cuba, en Estados Unidos, en África, en Jamaica, donde quiera. La realidad es que también existe un mundo espiritual y que creamos o no en su existencia es real y también está en constante operación. A Dios nunca nadie lo ha visto, así está en la Escritura, pero sabemos que Dios existe y Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, nos los dio a conocer con evidencia suficiente. Hay muchas cosas que pasan que están fuera del control o del conocimiento del ser humano y aunque esté fuera del conocimiento que tengamos, esas leyes operan y están originadas en el mundo espiritual, en lo invisible. Vamos a leer Romanos 7, del 14 al 20, para que vean un ejemplo de a qué me refiero con estas leyes que nacen de lo invisible, leyes espirituales. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pablo escribiendo. Versículo 17. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto que parece un trabalenguas es la explicación del apóstol Pablo diciendo, hay cosas en mí que yo no tengo el control. Es una ley. Operan en mí aunque yo no quiera. Y lo bueno que quiero hacer a veces no logro hacerlo. Y lo malo que no quiero hacer a veces no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque son leyes que funcionan. A veces nosotros queremos ser muy espirituales y hacemos declaraciones y cosas, pero no es así como funciona. Por ejemplo, en un lugar escribe resistir al diablo, pero en otro lugar, hablando de las pasiones juveniles, las pasiones carnales, le dice a su hijo en la fe, Timoteo, huye de esas pasiones juveniles. No las enfrentes. Huye de ellas, porque por ley te van a vencer. Eso no es falta de fe. Es por leyes que funciona tanto el mundo natural como el mundo espiritual. A veces hablamos de Dios y de la fe como si fuera magia, lastimosamente, pero no es el caso. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción acerca de leyes que rigen? Porque en el mundo espiritual también hay leyes y actúan de manera constante. Conozcamos o no de esas leyes, lo mejor que podemos hacer es reconocerlas y aprender cómo funcionan para que actúen en nuestro beneficio y no en nuestra contra. Vamos a ver algunos ejemplos que la Escritura habla de leyes. La ley del amor.
Así está en Santiago 2, versículo 8. Hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es la ley suprema de la Escritura? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley, este es el centro, el corazón de la Torah, es amar. El mandamiento principal es ama al Señor tu Dios, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y el segundo, dijo Yeshua, es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tanto Yeshua como Pablo y como rabinos judíos de su tiempo decían que el que cumple con estos dos mandamientos está en la capacidad de cumplir con toda la Torá. ¿Por qué? Porque la ley suprema de la ley, que vimos que Pablo dijo que es espiritual, es el amor. Si nosotros operamos en esta ley, estaremos en condiciones de poder cumplir con el resto si nos basamos en el amor. Otra ley es la ley del pecado que vimos en Romanos 7. Leímos hasta el versículo 20, pero vamos a leer ahora 22 y 23, donde Pablo explica. Dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la Torá de Dios, en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El pecado en el ser humano actúa como una ley, y vimos el concepto de ley. Una ley es algo que bajo determinadas condiciones siempre va a suceder. Y lo mismo es con el pecado. Aunque procede de lo invisible, algo que nosotros no logramos ver, no podemos ver dónde está el pecado para amarrarlo. No, el pecado está en nosotros, mora en nosotros, y bajo ciertas condiciones siempre va a manifestarse. Y Pablo explica que se opone a la ley que está en su mente, la ley de Dios, y demuestra la debilidad del ser humano, no la debilidad de la Torá, la debilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado opera como una ley. Está la ley del espíritu de vida, que en el mismo contexto Pablo nos ayuda a entender que es mediante la operación de esta ley que nosotros podemos liberarnos de la influencia de la ley del pecado. En Romanos 8, el capítulo siguiente, versículo 2, dice: pues por medio de la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Que la ley del pecado, mientras estemos en esta naturaleza humana, no dejará de existir. Pero se aplica otra ley que es la que anula el efecto de la ley del pecado, y es la ley del espíritu de vida, que yo recomiendo que lea el capítulo 8 de Romanos, que va a explicar cómo es que funciona esto. Esto no es magia ni misticismo. Les pongo el ejemplo que les puse ahorita con la ley de gravedad. Si yo cojo ahora esta pieza y la suelto, pues se caerá hasta el piso aquí de mi oficina. Y siempre que yo lo haga, pues eso es lo que va a suceder. Sin embargo, si yo antes de soltarla le pongo mi mano acá que le hace resistencia, no llegará al piso. ¿Por qué no llegará al piso? Porque hay otra ley aquí que opera, la ley de la resistencia, que opera con mayor fuerza sobre ese objeto, que la fuerza de la gravedad que lo está trayendo, pues no llegará al suelo. Esto no anula la ley de la gravedad. Si yo quito la mano, se caerá. Por mediación de otra ley se anuló el efecto de la primera. Y es así con la ley del espíritu de vida, la ley de vivir por el espíritu o en el espíritu. Es así como podemos anular los efectos de la ley del pecado. No significa que borraremos el pecado, eso no pasará hasta la redención final. Lo que pasa es que anulamos su influencia, y eso no es otra cosa que el proceso de la santificación. La santificación es mientras nosotros vamos creciendo en el espíritu, pues a través de la ley del espíritu de vida vamos anulando, liberándonos de la influencia de la ley del pecado que conduce a la muerte. Otra ley aquí es la ley de la siembra y la cosecha, y esta es interesante porque aplica tanto en lo natural como en lo espiritual. En Gálatas 6, versículos 7 y 8, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esto se conoce del mundo natural. Si usted siembra una semilla de naranja, nunca va a esperar recibir manzanas de ese árbol, sino naranja. Esa es una ley natural, es así. Ahora, se aplica también en el espíritu, y el pasaje continúa diciendo: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y es lo que leíamos en Romanos 8:2. La ley del pecado es que siembra para la naturaleza carnal, que es donde mora el pecado, pues el resultado será destrucción. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el que siembra para agradar al espíritu, el que siembra en la vida en el espíritu, el que aplica los principios del espíritu, cosechará vida eterna, aún cuando todavía está en esta existencia natural, física,
hasta la redención final. En este estudio relacionado con nuestras palabras es importante entender estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a referirnos específicamente a una ley espiritual que afecta a nuestro diario vivir, y esta es esta última a la que hicimos mención, la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a ver que esa ley en el espíritu, en lo invisible, opera, siendo que sembraremos con nuestras palabras y cosecharemos siempre eso que hemos sembrado. Es importante entender que es por una ley y no por un asunto supersticioso. Bendiciones y maldiciones. Dios ha determinado que nuestras palabras influyan en nuestras vidas. Es decir, que nuestra manera de expresarnos actuará trayendo a nosotros bien o mal. Estos conceptos de bendecir y maldecir tienen que ver con lo que expresamos. El idioma castellano lo deja ver. Bendecir es hablar bien decir de alguien. Maldecir es lo contrario, hablar mal de alguien. Ahora, esto es en el castellano, esto no funciona ni en el inglés, ni en el alemán, etcétera, etcétera. Por eso yo traje acá los conceptos del hebreo para que veamos lo que significa, aunque en este caso el castellano nos ayuda en esta dirección que venimos trayendo. Vamos a ver estos dos conceptos de manera rápida. La palabra hebrea brajá significa bendición, hablar de la excelencia de una persona, palabras que resultan en prosperidad. Cuando hablamos entonces del verbo bendecir, lo que estamos diciendo es hablar bien de una persona o de una cosa, es buscar que las cosas le sean favorables. Cuando nosotros bendecimos a alguien, lo que hacemos es hablar palabras en su favor, esperando que Dios, que es el autor de la bendición, confirme estas palabras favorables que hemos declarado sobre una persona. No es nada místico, no es nada supersticioso, no es porque ahora que yo declaro una bendición sobre alguien y Dios dice, ay, ahora tengo que hacerlo, ¿para qué? ¿Para qué este cubano bendijo a esta persona? No, no es así, sino que son leyes, principios que el creador de todas las cosas estableció, y a través de la escritura podemos entender su funcionamiento. Ahora, cuando hablamos de maldición, es la palabra kelalá, significa una expresión que se dirige contra alguien o contra algo para que sufra un mal. Este es el sustantivo, kelalá. Ahora, cuando hablamos del verbo maldecir, es entonces expresar un mal deseo hacia una persona. Puede ser un objeto, una ciudad, una nación, una cosa, etc. Cuando la maldición afecta, escuche esto, yo creo que esto nos haga realmente pensar dos veces en lo que hablamos. Cuando la maldición afecta, reduce a quien la recibe a un estado de impotencia, como si estuviese atado, amarrado, siendo incapaz de impedir los efectos de esta maldición. Tanto una cosa como la otra están conectadas con las palabras que se expresan. Vamos a ir junto al Salmo 109, versículo 16 hasta el 20. Yo les recomiendo todo el Salmo, lo que está un poco extenso, y trato siempre de poner lo mínimo, aunque no me pongo límite en el tiempo a la hora de estudiar, pero para que podamos compartir y animar a los que se queden hasta el final. Acá en el contexto está esta oración de David, pidiendo a Dios que lo ayudara contra impío, engañador y etcétera. Uno de los salmos bien fuertes, que le dicen los salmos imprecatorios, pero para nuestro tema acá, David dice, porque no se acordó de mostrar misericordia y persiguió al hombre pobre, necesitado y quebrantado de corazón hasta matarlo. Amó la maldición, que ésta le venga. No quiso la bendición, que se aleje de él. Vístase de maldición como de su manto, y entre ella como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido que lo cubra, y como cinturón que siempre lo ciña. Este sea el pago de parte de Jehová para con los que me acusan, para los que hablan mal contra mi vida. Vea cómo David expresa en oración estos conceptos. Dice, amó la maldición, le gustaba hablar mal, le gustaba calumniar, le gustaba regar cosas inciertas. Y dice David, pues entonces que le venga como resultado, porque estuvo sembrando maldición. No quiso la bendición, todo lo contrario.
No se deleitaba en bendecir, no se deleitaba en hablar bien, en expresar favor de Dios sobre las personas. Dice, pues que se aleje de él. ¿Por qué? Porque no la sembró. Pues como le gustó la maldición, le gustaba maldecir, hablar mal, pues que se vista de maldición como de su manto y que entre como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Uno lee esto y dice, wow, ese día David estaba bien molesto. Pero David lo que estaba es orando conforme a estas leyes que operan en el espíritu. Séale como vestido que lo cubra y como cinturón que siempre lo ciña. Y esto es lo que le decía en el concepto de la maldición. Cuando la maldición alcanza a alguien, es como si estuviese atado y no pudiera librarse de sus efectos. Es lo mismo que está orando David acá. De aquí aprende uno de este concepto. Y dice que este sea el pago de Jehová. ¿A quiénes? A los que le estaban acusando sin motivo, a los que le estaban calumniando, a los que le estaban maldiciendo. Él lo dice claramente acá, para los que hablan mal contra mi vida. Podemos ir entonces comprendiendo qué significa que comeremos del fruto de lo que nuestras bocas confiesan. Esto, no me cansaré de repetirlo, no es algo místico, no es magia, no es que Dios esté obligado, atado a lo que yo diga, a lo que yo declare, a lo que yo confiese. No, eso sería magia, eso es superstición, eso es un conjuro. Lo que pasa es que Dios mismo estableció principios, leyes que Él no las viola porque fue Él quien las estableció. Si Dios establece una ley y la viola, se está contradiciendo a sí mismo y no sería íntegro, ¿ok? Yo creo que es importante y muy enriquecedor entender estos conceptos, estos principios, estas leyes. Las palabras que se expresan son importantes porque tienen la capacidad de influenciar a quienes las reciben. Las palabras que expresamos tienen esta capacidad. Por ejemplo, por la acción de la palabra que salió de la boca de Jehová. Recuerde que esto es un eufemismo. Dios es espíritu, Dios no tiene boca. La frase significa las que Él expresó. Fue creado todo el universo por estas palabras y por esas mismas palabras el universo todavía está aquí y se sostiene, y por esas mismas palabras será destruido y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y está hablando aquí del diluvio. ¿Y por qué por la palabra y por el agua? Porque Dios primero expresó lo que iba a pasar y después el agua cumplió lo que Dios dijo. Por eso por la palabra y por el agua. Sin la palabra de Dios, el agua no hubiera hecho la destrucción que hizo. Y ahora, por esa misma palabra, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. El cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Vea lo poderoso que es las palabras. Aún yendo un poquito más profundo en lo que a nosotros se refiere. Hay algo que debemos entender también sobre nuestras palabras, y es que lo que decimos proviene de nuestro corazón. Por lo tanto, las palabras revelan lo que está anidado en nuestro interior, y de ahí, del corazón, de nuestro interior, es que sale, emana, brota la vida. Es allí donde se encuentra lo que verdaderamente somos. Y así nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje conocido en Mateo 15, 17 y 20, lo enseña. También ustedes son todavía tan torpes, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de la boca, lo que expreso, contamina. ¿Por qué? Porque salió de mi corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todas esas cosas salen de nuestro corazón. No es por lo que hizo fulano, porque lo que dijo no sé quién, porque me hicieron esto y por eso yo reaccioné así. No, reaccionamos así porque esas cosas están en nuestros corazones. Y estas son las que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, si nuestro corazón está contaminado, al expresarnos revelaremos su estado contaminado. Pero además, estaremos sembrando una semilla corruptible con mis palabras, de lo cual a su debido tiempo cosecharemos la misma corrupción. E incluso más, porque uno siembra una semilla y de esa semilla se levanta un árbol con más frutos, con más semillas. Siguiendo esta comparación.
Vamos a ver un par de ejemplos de siembras con nuestras palabras. Hasta que lleguemos a los consejos prácticos, como siempre acá en este canal, nos esforzamos por dejar siempre algo práctico, algo aplicativo. El interés acá no es demostrar el conocimiento y saber dónde están las cosas, sino compartir con ustedes herramientas prácticas que Dios nos revela en su palabra para cómo vivir. Si la enseñanza no lleva principios para aplicar, consejos prácticos, entonces esa enseñanza no nos edificará como debería. Así que no se me desespere que los consejos prácticos van a llegar. ¿Podemos sembrar corrupción o podemos sembrar edificación? En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mis palabras o traen corrupción, provocan corrupción, esparcen corrupción, o son palabras llenas de gracia que edifican a las personas que me oyen. Nuestras palabras afectarán en mayor o en menor grado a los que nos escuchan. Podemos escoger de qué manera queremos influenciar a los que nos oyen. Quiero provocar en ellos cosas que lo lleve a la corrupción, o quiero provocar en ellos cosas que los edifiquen. La decisión está en nosotros. Palabras que corrompen las buenas costumbres. No erréis, 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunas traducciones ponen las malas compañías. Las palabras operan tanto positiva como negativamente. Cuando adoptamos la forma de expresarse de otras personas, estamos contribuyendo o añadiendo a nuestra conducta moral. Por eso es que las malas compañías que conversan cosas que corrompen, pues terminan destruyendo nuestra buena conducta moral. El que se involucra en conversaciones desagradables y negativas está añadiendo corrupción. ¿Viste esas conversaciones que alguien te quiere contar de otra persona? No, te quiero contar para que te enteres. Y a lo mejor le añadimos algo espiritual. No, para que estés orando por la hermana o por el hermano. Pero lo que te están es contando de la vida de otro, de manera que ese otro queda mal delante de ti. E incluso lo hacemos contando la verdad. A veces contamos algo que es verdad, pero lo hacemos con la intención de que esa verdad deje mal a la persona que de paso no nos está escuchando. Y todo el que se codee con este tipo de gente y mantenga esa actitud terminará pues adoptando la misma actitud. Por eso, si estamos constantemente con personas maledicentes, pues muy pronto estaremos pronunciando maldiciones. Dios nos dice, por ejemplo, otro ejemplo, que tengamos fe y que confiemos. Pero si andamos con personas pesimistas y nos dejamos influenciar por ellos, la fe se verá reducida y nos abrazará fuertemente la desconfianza. Si nos fijamos en los mentirosos y vemos que les da resultados sus mentiras y aprobamos lo que hacen practicando nosotros lo mismo, pues nos convertiremos de manera natural en mentirosos. Otro ejemplo, otra siembra, palabras que bendicen. En Marcos 7, versículos 24 al 30, te lo voy a dejar de tarea, lo quería leer, pero una última cosa antes de entrar en los consejos de cómo controlar lo que sale de nuestra boca. Es imprescindible que sepamos de la dificultad que tenemos nosotros para domar nuestra lengua. Hay una enseñanza en Santiago que hay que tener muy en cuenta cuando tratamos el tema de nuestras palabras. Me refiero a lo que está en Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. Hay que tener esto en cuenta para saber cómo es que funciona el asunto del control de lo que sale de mi boca. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Solamente acá en este primer versículo. ¿Por qué dice Santiago que seremos juzgados con más severidad? Porque vamos a estar expresando más palabras que van a influenciar a mucha gente. Y hoy en día, yo digo hoy en día porque son los días que estoy viviendo, pero me imagino que eso ha pasado en toda la historia. Hay gente desesperada por predicar y por coger el micrófono y por participar en eventos y por hacer tan locos por predicar. Todo a su tiempo. No te desesperes por estar delante, porque seremos juzgados con mayor severidad. Y esta mayor severidad se debe a que como vamos a estar transmitiendo enseñanza, palabras, comunicando información a mucha gente, pues a través de lo que expresamos vamos a estar influenciando las vidas de toda esa mucha gente. Nosotros no somos responsables por las decisiones que esa mucha gente tome. Son sus decisiones, es su responsabilidad. Pero somos responsables por la manera en la que las hemos influenciado con nuestras palabras. Por eso seremos juzgados con mayor severidad. Todos fallamos mucho, amén. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta.
capaz de también controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Pregunta retórica. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Todo el que quiera aprender del asunto de las palabras debe estudiar con mayor profundidad Santiago capítulo 3, en los versículos 7 y 8. Lo dice, nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable. Es una ley que opera sobre ella y bajo determinadas condiciones siempre va a actuar. Por eso me he esforzado, me he tomado tiempo en explicar estas cosas para saber cómo llevar esto a la práctica de manera efectiva. La lengua se refiere al órgano mediante el cual articulamos nuestras palabras. De ahí el término castellano lenguaje. Santiago puso 3 ejemplos claros de cosas que son grandes dominadas por algo pequeño. Puso el ejemplo de un pequeño fuego que puede quemar todo un gran bosque, un gran barco que es dominado por un timón pequeño. Y puso el ejemplo de un caballo con mucha fuerza que es dominado por un freno. Y esto Santiago lo usó para ayudarnos a entender el principio de la importancia de saber dominar la lengua, no anularla, dominarla. No la podemos anular porque esa misma lengua, ese mismo lenguaje lo necesitamos para bendecir. Atender al control de lo que hablamos no es cosa pequeña, no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque esta cosa pequeña que le llamamos lengua tiene la capacidad de dominarnos completamente. La lengua es un instrumento pequeño que causa efectos muy grandes. Y estos efectos pueden ser tanto positivos cuando bendecimos o negativos cuando maldecimos. Este mensaje es actual. Este mensaje de Santiago, capítulo 3. Hemos de cuidar para que de una misma boca no salgan bendiciones y maldiciones. Así como de una fuente no puede brotar agua dulce y salada al mismo tiempo. Eso es un imposible. Lo otro no es un imposible, pero nos está diciendo debería ser así. Por eso en el mismo Santiago vamos a encontrar los principios, los consejos que les quiero dejar acá de cómo cuidar lo que sale de nuestra boca. No podemos bendecirnos cuando nos encontramos en la actividad de la iglesia y luego calumniarnos cuando la otra persona no está presente. Ahora, el entrenamiento para domar la lengua. Ahora sí vamos a aplicar. Pero todo esto, desde mi punto de vista, es de mucha importancia para entender de qué se trata esto de aplicar para domar la lengua, no para anular la lengua. Es un entrenamiento y es algo activo continuo. Por eso todas esas leyes nos ayudan a entender esto. ¿Qué podemos hacer para favorecer el control de nuestra lengua? Vamos a ir, como les anuncié ahorita, al mismo Santiago, esta vez al capítulo 1, versículo 19 hasta el 27, para encontrar estos principios bíblicos. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Note que no vamos a poder cubrir todo esto, pero sí queremos dar 5 principios, resaltarlos de acá para que podamos aplicar. El primero: seamos más prontos para oír que para hablar. A veces tengo la impresión de que hacemos lo contrario. Somos prontos para hablar y tardos para oír. Y esto es de suma importancia para todo aquel que quiera controlar su lengua. El Señor Jesús dijo una vez: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo dijo en realidad en repetidas ocasiones. Antes de hablar y de actuar, hay que desarrollar y entrenar la capacidad de oír. Atención, todos los que hacemos consejería. A veces viene alguien a contarnos un problema y ya nosotros tenemos una solución y ya le queremos decirle: escuche primero. No todas las personas son iguales. Si usted no escucha, no podrá aconsejar bien. Escuche. Atención para aquellos que están haciendo discípulos. Escuche a sus discípulos. Conozca su situación primero. Proverbios 10, 19, 21. De aquí tengo unos cuantos versículos que les voy a dejar de tarea, pero quiero que lo leamos juntos. El que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo orientan a muchos. Los necios mueren por falta de juicio. Vamos a leer otra traducción. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Nuevamente la conexión acá entre la lengua y el corazón. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. En las muchas palabras hay más posibilidad de pecar. Hay que aprender a oír primero. Segundo, aprendamos a controlar la ira y el enojo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos airados nos olvidamos de actuar con justicia. Airados no prestamos atención a la voluntad de Dios. Actuamos basados en aquellos que nos parece correcto o que nos conviene y a consecuencia no actuamos en conformidad a la justicia de Dios. Por eso Santiago dice: controle su lengua y controle su enojo, porque en la ira humana no opera, no hay espacio para la justicia de Dios. Cuando nosotros hablamos, tenemos como un filtro en la mente y tenemos cuidados de lo que vamos a decir. Hay 2 cosas que pasan en la vida que anulan la actividad y la efectividad de ese filtro. 1, cuando uno está bajo el efecto de sustancias estupefacientes como el alcohol, las drogas, etc., hace que perdamos el trabajo de ese filtro y no hablamos cualquier cosa, sino hablamos lo que está en el corazón. Cuando estamos sobrios, tenemos un filtro que decimos: mejor me callo. Pero cuando uno está bajo los efectos de estas sustancias, se apaga el filtro. Y lo segundo es cuando estamos airados. Cuando uno está airado, la molestia es tanta que ese filtro se anula y uno empieza a decir no cualquier cosa, sino lo que está guardado en el corazón. En esas 2 ocasiones nadie dice mejor me callo, sino que el filtro está apagado y ya. Cuando pasa el tiempo y volvemos al estado de sobriedad, decimos: no me hagas caso, que yo no sabía lo que estaba diciendo. Pues estaba diciendo lo que estaba en tu corazón. Por eso, a la hora de saber controlar la lengua, hay que ser gente sobria. Y una de las cosas que hay que evitar es estar bajo el control, el dominio, la influencia de la ira y el enojo. En Efesios 4, 26, 27, te lo dejo de tarea, donde dice: airaos, pero no pequéis. Y ahí dice que se le abre la puerta a un personaje al cual no deberíamos abrirle la puerta. Por eso, a la hora de controlar la lengua, hay que tener cuidado con el enojo. Tercero, limpiar el corazón de la inmundicia y la maldad. Si no nos ocupamos de limpiar primeramente el corazón, nunca podremos controlar las cosas impuras que salgan de nuestra boca. ¿Por qué? Porque hay una conexión establecida por Dios que de la abundancia del corazón hablará la boca. En el corazón, conforme al concepto bíblico de corazón, de ahí emana la vida, de ahí sale lo que pensamos, nuestros principios, nuestros anhelos, nuestros sueños. El que quiera controlar la lengua tiene que empezar por trabajar en su corazón. Lucas 6, 43 al 45, otra tareita. Número 4, hay que recibir con humildad la palabra de Dios.
Es importante porque no se trata solamente de vaciar el corazón de lo malo, sino que el proceso se completa si en lugar de aquello malo, llenamos el corazón ahora con las cosas buenas y justas. Esto es lo que nos provee la palabra de Dios, la justicia de Dios, la bondad, la misericordia, la bendición de Dios, los principios del reino. Cuando llenamos el corazón con estas cosas, nuestros labios empiezan a pronunciarse de manera diferente. Por eso no solamente limpiar el corazón de la inmundicia, sino recibir con humildad la palabra de Dios, porque mientras vamos tratando con esta palabra, como está aquí en Juan 8, 31 y 32, vamos conociendo esa verdad y esa verdad nos irá liberando cada vez más de cosas que estaban erradas. Y el esfuerzo para cada discípulo acá es mantenerse firmes, conectados, obedientes a esa palabra. Por eso hablaba que es un proceso continuo. Y número 5, ser hacedores de esa palabra que estamos recibiendo, que estamos sembrando en nuestros corazones. Quien escucha solamente lo que la palabra nos enseña, pero no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. ¿Por qué se engaña? Porque piensa que está conectado con esa palabra, pero dicha conexión solamente se logra al ponerla por obra. Como está en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, sino solamente aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Termino repitiendo este versículo 26 de Santiago. Si alguien se cree religioso, si alguien se cree piadoso, pero no le pone freno a su lengua, pero no sabe controlar lo que dice, se está engañando a sí mismo, porque esa religión, esa piedad no le sirve para nada. ¿Por qué no le sirve para nada? Porque sus palabras están revelando lo que hay en su corazón. Sus palabras descontroladas están revelando que no tiene control sobre sí mismo. Por lo tanto, esa actitud no le dejará moverse en la verdadera piedad, que Santiago continúa diciendo que es visitar a los enfermos, a los que están presos, practicar la misericordia. Y cuando uno va a visitar a esas personas, pues le lleva precisamente palabras de aliento, etc. Mis amados, espero que estas 5 cosas prácticas queden fijas en nuestras vidas y que en el 2025 podamos vivir un periodo donde nuestras palabras sean de edificación, donde nuestras bocas se deleiten en expresar bien, bendición, que el favor de Dios, que el poder de Dios apoye lo que estamos hablando sobre las vidas de los demás. Esparzamos esta buena semilla. Trabajemos en nuestros corazones. Primero plantemos esa semilla acá. Que pidamos a Dios que nos limpie de todo mal para que nuestros labios sean fuentes de agua dulce, de bendición. Una vez más, gracias por todo el apoyo. Jehová me los bendiga y me los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga ustedes misericordia. Que le mire Jehová con agrado. Que fijen ustedes su mirada para hacerte bien y ponga en ti y en tu casa su shalom, su paz.